Muy buenos días. Empezamos con otra conversación con el Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas, que a propósito estamos en nuestra versión en vivo con la Universidad del Espíritu Santo en Guayaquil y ya terminando el tercer módulo del Hoy programa lo terminamos. y hoy lo Hoy, terminamos, sí. Y vamos entonces entrando al cuarto y como a la mitad del programa ya. sí. Y tenemos algunos de los integrantes de la versión actual, la que está en vivo, presente aquí en la sala, así Valiente. que Valiente seguramente, o, seguramente valiente o aprovecharemos, masoquista. aprovecharemos de que hagan algunas preguntas de las cosas que se les van ocurriendo después de las sesiones, o entre medio de las sesiones, pero no los dejamos hablar, no sé. Aunque siempre damos bastante libertad para que levanten la mano y hablen, ¿cierto? No es problema. Se supone, sí. Yo estoy seguro de que la semana pasada terminamos con un tema pendiente y no me acuerdo, así que podemos empezar con otro. Ya nos acordaremos del otro. Algún día, algún día lo trataremos. Tú, Daniel, me estabas comentando antes de que empezáramos Sí, una, sí tengo al- un tema. sí, una inquietud acerca del outsourcing, pero no sé Sí. exactamente qué será. ¿Cómo decidir? ¿Cómo decidir el outsourcing? Tanto de mantenimiento, ¿eh? Normalmente la pregunta que uno tiene que hacerse es, bueno, tengo un plantel en mantenimiento que conozca hidráulica, electricidad, mecánica, neumática, o alguno de ellos los tengo como outsourcing. Tengo una empresa que me va a atender alguna de estas problemáticas. No solo eso, sino que hay outsourcing de producción. Yo he visto en la línea, por ejemplo, de Volkswagen, que había una empresa que armaba el cockpit del auto. Y entonces pregunté, ¿estos son empleados de ustedes? No, no, es una empresa que se encarga de traer el material, Ujú. de colocarlo, y nosotros le pagamos por ello. Entonces, ¿cómo decidió Volkswagen? Lo vi también en Mercedes-Benz, en Fiat. Algunos ponían los vidrios, bueno, hay distintas alternativas. Estando en la industria autopartista, un día Volkswagen nos llama y dice, la bomba de agua ya no las queremos hacer digamos, armarlas junto a la línea, sino que quiero que me la manden armada, porque ahí junto a la Ujú. línea se hacía la prueba de estanqueidad, tenía cierto proceso, ¿no? No era muy grande el lugar donde se armaba la bomba. Y entonces me la pidieron que la armáramos nosotros con 4 tornillos, de tal manera que cuando llegara se pusieran los 4 tornillos. Ahora, ¿cómo decidieron? ¿Por costos o por throughput? ¿Cómo No, analizo? eso es costo rajado, eso no tiene otra explicación. Es Lo- lo- una, lo sé- yo los voy a sorprender con mi respuesta, pero dale, por favor, expláyate, No, Javier, lo ese es siento. el planteo. sí. Eh, ¿Cuáles son los indicadores que tengo que ver para tomar la decisión si va a mejorar? En el mantenimiento es un poco más difícil. A ver, mejora el throughput, mejora el gasto operativo, mejora la inversión. En la producción, mejora el flujo. Mm, Ahí está un poco hay que hacer sí. un análisis bastante detallado de cuántos son los tiempos, si es un cuello de botella o no, armar un copy. Ujú. Eh, A ver, Así que bueno, dejo planteado cómo sí, no, decidir desde o sea, TOC. yo voy a partir, mi respuesta viene de la experiencia, ¿sí? O sea, no he hecho el análisis, voy a decirlo así, eh, ingenieril ni procedimental, sino que solamente basado en la experiencia de lo que he estado viendo en los últimos 20 años. Para mí, a mí me parece el infierno de la tercerización, el outsourcing, la tercerización me parece que es un infierno. O sea, puede ser bien hecho y puede resultar bien, pero es esa creencia, y yo creo que es un paradigma que está errado de que las empresas solo tienen que dedicarse al core, que el núcleo de lo que tienen que hacer, eso es, como que si las funciones de soporte no fueran parte del core de lo que tienen que hacer y parte del sistema, ¿ya?
Entonces, y nuevamente, la razón para sacarlas es porque como no es el core, no tengo a la gente haciendo eso todo el tiempo. No los tengo ocupados todo el tiempo, entonces el costo-beneficio o la productividad en eficiencia es mucho menor. Tengo que tolerar capacidad protectiva o excesiva o tengo que tolerar grasa. Te prefiero tercerizarlo porque la lógica que sigue es la siguiente. Si yo lo tercerizo, ellos se dedican a solo hacer mantenimiento o solo hacer cockpits, entonces lo hacen mucho mejor que yo. Entonces tienen temas de calidad y como son más eficientes, entonces me lo pueden entregar a un costo más barato que yo que tengo que tolerar las ineficiencias. Pues lo mío no es hacer bombas de agua, ni ensamblarlo, lo mío es hacer un carro. Pero eso es una visión para mí reduccionista de lo que realmente están haciendo. Ellos tienen que entregar el carro, man. Ya está. Que usted tenga a la gente afuera, me da absolutamente igual. Que no le falle la bombita, por favor, después. Eso es lo único. ¿Ya? Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Que, pienso yo, empiezan a sacar cosas para afuera y después eso es una pelea eterna. Porque tú dices, ya no los tengo en mi línea de ensamble, yo soy mucho más rápido, los takt times y todas estas cosas, el flujo es una belleza, pero resulta que yo soy dueño sin ser dueño de toda la operación de alimentación. ¿Quién dijo que yo soy solo un ensamblador? Si al final termino yo diseñando cómo es la bomba, cómo es esto, o lo que sucede en otras compañías, termino contratando absolutamente todo para afuera. ¿Ya? Y estoy pensando en este momento estamos empezando un trabajo con una compañía en la parte de proyecto, pero en la parte de mina, ¿sí? En Brasil. Y resulta que todo, o sea, realmente prácticamente todo lo contratan para afuera. O sea, estoy hablando de la ingeniería, el EPC y todas estas cosas. Y al final la operación es lo que terminan haciendo o parte de la exploración, pero todo lo que es diseño tienen personas de la compañía controlando a terceros, empresas de ingeniería, que hacen todo el trabajo. Y entonces después se preguntan por qué un proyecto nos demoramos 15, 20 años. ¿Ya? Yo sé que tiene muchas cosas que son tiempos largos y todas estas cosas de validar el núcleo mineral y la exploración y todo esto, y hay muchas opciones y tienen que ver cosas de mercado. Pero el ítem total al final es producto de todas esas interacciones y todas esas cosas y tiempos que le añadimos ítem por tener cosas afuera. Y las ineficiencias las echamos para afuera y no las vemos, entonces nos sentimos mejor. Eso es con respecto a lo que yo pienso y lo que veo. Y en mantenimiento es más o menos lo mismo. Otro cliente de Brasil, que es puedo decir Braskem, y se hizo un trabajo espectacular, pero también tienen tercerizado la ejecución del mantenimiento. Y entonces el gran dolor es que la productividad real de tener todos los trabajos al día es complicado. Pero entonces tú vas y preguntas, bueno, ¿y cómo están haciendo para gestionar el flujo dentro de la planta? No, que tenemos una plantilla de 200 personas entre mecánicos, soldadores, técnicos electricistas, la gente que hace obra civil, el que monta los andamios, etcétera, etcétera. Pero esas 200 personas están repartidas para las 3 plantas que hay en el complejo. Entonces, otra vez, ahí ves que es el síndrome de sacarle el máximo provecho a cada recurso. Eso es lo que pienso. Entonces, el ahorro es una ilusión. Eso alguien lo paga. Lo terminas pagando o en lead time, o en inventario, o en costo que tienes que pagar afuera. Y como lo calculas diferente, entonces en el gasto operativo lo reduces en la plantilla que tú tienes en la ensambladora. Pero el costo de la pieza y lo que va metido para que ellos te lo entreguen, eso y los dolores de cabeza que eso produce, porque al final la ensambladora se alimenta de tier 1, de tier 2 y de tier 3. O sea, está la fundición que hace las piezas, las máquinas, se las manda al otro que ensambla el alternador y después el alternador va con la bobina y no sé qué más, y te va el kit eléctrico y le llega al ensamblador. Pero al final todo eso lleva a la marca Volkswagen de alguna manera o Bosch o qué sé yo. Bueno, eso era me hicieron rabiar. Jorge está ahí. Hable. ¿Por qué no te escuchamos, Jorge? Porque no estaba hablando.
Pues no ha dicho nada todavía. ¿sí? O sea, si estás probando el audio, no está funcionando, que hables. Bueno, mientras resuelve el tema técnico, yo ya voy a dar mi opinión más de principio, que fue la pregunta más bien de Aniki. O sea, ¿cómo podríamos decidir? Entonces me voy a remontar como a 1932 para empezar, donde, O sea, está hablando de principio, de bien sí, al principio. no, pero me fui como a la mitad de la historia, ¿no? Y que ahí hay una pregunta, pues, cuando tú dices outsourcing o no outsourcing, te está haciendo una pregunta acerca del tamaño de las empresas, de qué tamaño tiene que ser mi organización. O sea, cuántas funciones tengo que abarcar con personal propio y qué otras funciones podría eh, pues, externalizar. Y finalmente todo termina en costos. O sea, es que si hay alguien que piensa y que en teoría de restricción no nos importa el costo, está equivocado. No es verdad. Lo que estamos diciendo es salga del mundo del costo, que es que en el mundo del costo la única consideración es el costo. Y sobre todo mirando el costo de una parte o de otra parte, no perdiendo de vista el flujo sistémico. Pues el flujo sistémico es una propiedad emergente de la interacción entre todas las partes. Entonces, con la consideración número uno siempre es el flujo. Entonces, eh, la primera pregunta para alguien que está pensando en esto del outsourcing es cómo afecta al flujo. Y lo que pasa es que cuando uno hace outsourcing, lo normal es que haga algún tipo de lote, ya sea por el intervalo de tiempo que transcurre entre un contacto y otro con el proveedor, o las mismas colas que se le forma al proveedor, en fin. Si uno tiene capacidad, tiempo o inventario como amortiguador para absorber esos intervalos, pues el flujo no va a sufrir, ¿no? No pasa mucho. Ahora, ¿cuál es el costo que es relevante aquí? Entonces, 1932 creo que es, le dieron el premio Nobel a, a un economista o sea, aquí voy todo de memoria, entonces espero que no me equivoque en ningún nombre y la fecha. Esto, Ronald Coase creo que se llamaba el economista, y le dieron el premio Nobel porque describió de forma muy simple eh, eh, qué es lo que explica el tamaño de las empresas. O sea, usted tiene una empresa más grande o más pequeña por alguna razón. Y la razón, dice Ronald Coase, es eh, la principal explicación es el costo de transacción o los costos de transacción. Entonces, ¿qué significa eso de los costos de transacción? Para los años 30 o 40 o 50, hacer las compras de las materias primas o de un equipo o algo para la empresa requería primero comunicaciones telefónicas por carta, visitar físicamente a los proveedores, pedir varias cotizaciones que demoraban días o semanas en que llegaran y que uno hiciera el análisis, la selección, todo. Entonces, todo eso costaba bastante dinero, o sea, tiempo, y entonces para ahorrarse el tiempo, entonces uno tenía un equipo grande de compras para poder hacer varias de estas operaciones en simultáneo, y entonces te costaba bastante dinero,
porque era necesario para la operación que todas estas operaciones de compra estuvieran lo antes posible o fueran en el tiempo que fuera necesario, pero entonces tenéis que tener contratado a un equipo de compra, era un equipo grande, departamento de compra. Entonces, ¿qué pasa con ese el costo de la transacción de la compra? O sea, no es la compra misma, no es lo que me costó el equipo, sino que es lo que me costó realizar toda la operación para comprarlo. Llega Internet, o sea, perdón, Internet ese fue disruptivo, fue una bomba atómica los costos de transacción. Pero llega el fax y reemplaza al telex y reemplaza también las cartas y todo, y ya eso reduce bastante los costos de transacción. Y luego Internet y el correo electrónico, y después el e-commerce. Y todo eso lo único que hace es reducir los costos de transacción. Entonces ahora esas transacciones están costando cada vez menos y ya no necesitas toda la gente. ¿Por qué? Porque tienes los medios para hacer lo mismo que hacías con, no sé, un equipo de 20 personas, ahora lo haces con 2 o con 1. Entonces los costos de transacción explican el tamaño de la empresa y son un criterio muy importante respecto de si uno hace o no outsourcing. Y esa es la aplicación del economista, de Ronald Coase. Y pues después hubo más gente bueno, sí se ganó el premio Nobel y entonces uno aprende esto y adhiere a esta idea. Pero luego entonces nosotros tenemos otros criterios que yo creo que le pueden ganar en alguna medida. Entonces todas las cosas que decía Javier, de que es un infierno, el infierno es porque muchas veces el outsourcing son bloqueos al flujo, no es por otra cosa. Entonces, si uno puede resolver eso de alguna manera, y para eso tenemos también algunos métodos en cadena crítica y manejo de contratos con esas técnicas, no es malo el outsourcing en sí mismo. Y por último, como idea para las autopartistas, las ensambladoras tienen este tema de que, o sea, esta situación de ojalá una línea de montaje lo más continua posible, donde no tienen espacio para que se acumule WIP, Work in Progress. O sea, no se puede acumular mucho trabajo en proceso. O sea, en una línea de montaje, uno no ve 5 carrocerías frente a un centro de trabajo, porque no tienen dónde ponerlas, ¿no? Y entonces, como está, estoy confundido, que Daniel Trujillo está levantando la mano, pero no está en la sala. Ok, Bien, las manos. No, aquí ¿Cómo estoy. que no? Claro que sí. ¿sí? Aquí- Daniel está vivo y coleando. Aquí Yo sé estoy. que es lo que me pasa, yo debo tener configurado que solo veo a los que tienen la cámara prendida. Entonces, Buen día. bueno, Anda bien. ahí lo veo. Entonces, terminando mi idea, las líneas de montaje súper acopladas, eh, yo ya dije el descubrimiento que hizo el doctor Goldratt, fue por ahí por el 2010 creo que hizo el descubrimiento, o un poco antes del 2010, 2008, 2009, por ahí. El descubrimiento de que mientras más acoplada la línea, más dependiente de la cola de la distribución es la velocidad de flujo. Entonces, para entender qué significa eso de la cola de la distribución, uno tiene que volver a recordar que en cualquier proceso, cuando uno dice eso tiene una productividad de, no sé, 100 partes por hora, 100 partes por hora son muchísimas.
10 partes por hora, 10 partes por hora, eso es un promedio. Pero entonces tengo una distribución, pero una distribución que es asimétrica. Eh, Tiene muy poco espacio si lo mide uno en tiempo. O sea, ¿cuánto demora? Son 10 partes por hora, son 6 minutos. Entonces uno dice 6 minutos por cada pieza. 6 minutos por cada pieza en promedio. ¿Qué probabilidad hay de que se demore 2 minutos? Bajita, muy, muy baja. Pero 6 menos 4 da 2. 6 más 4, 10 minutos. ¿Qué probabilidad hay de que demore 10 minutos? Bastante más alta que demore 2 minutos. Entonces hay una alta probabilidad de que, o sea, una probabilidad nada despreciable de que en vez de 6 minutos demore 12 o 15. Entonces eso es la cola de la distribución. Entonces ahora que uno ya sabe esto, dice, vamos a ver, ¿qué probabilidad hay de que demore más de 12 minutos? O sea, no, un 2%. Sí, ok. Quiere decir que tiene un 98% de probabilidad de que demore menos. Perfecto. ¿Cuál es la probabilidad de que todos los recursos estén en su ciclo de 98%, o sea, el tiempo menor? Menor que cierto límite bastante, pues, hacia la derecha en el tiempo. Entonces, 98% elevado a la cantidad de procesos que están encadenados unos con otros. Entonces, una línea súper acoplada, 0,98 elevado a que 60 puestos de trabajo, y da una cantidad bastante preocupante de tiempo que está funcionando al ritmo que uno quisiera que funcionara. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo eso? Que la cola de las distribuciones son las que dominan, porque basta con que uno nada más esté en su ciclo de baja productividad para que toda la línea vaya a ese ritmo. Entonces, volviendo al tema del outsourcing, si yo puedo desacoplar alguna de las operaciones para que lo hagan fuera de la línea y me hacen un lote, y ese es un inventario que me desacopla el agua abajo y agua arriba, entonces eso puede hasta mejorar el flujo en un ensamblador. Perdón, me extendí mucho. Dale, Daniel. Eh, a ver, es que yo creo que la pregunta puede ser un poco compleja y, y creo que la respuesta es la que yo personalmente más detesto y es depende. Cuando no le responden depende, se quedan en las mismas. Es un Pero economista. Un economista contesta eso. sí, exacto. Pero entonces, con respecto a lo del outsourcing o tercerización, pues lo primero, hay diferentes tipos de outsourcing. Por un lado, pues el que estamos hablando de operaciones como mantenimiento, por ejemplo. Por otro lado, cuando yo decido tercerizar o no tercerizar la fabricación de un insumo que yo uso en el proceso. O por otro lado, si yo voy a tercerizar un producto que podría fabricar yo, pero que no tengo capacidad, lo mando a hacer otro lado y lo vendo yo. Entonces hay pues como esos escenarios distintos. Pero enfocándome primero pues en el de tercerizar como mantenimiento y ese tipo de operaciones, lo que yo veo es que eso parte de un supuesto que mencionaba Javier ahorita, y es que siempre tenemos la idea de que el otro lo sabe hacer mejor que yo, porque se supone pues que está enfocado en esa actividad y por esa razón puedo estar dispuesto a pagar un poco más de lo que me valdría hacerlo a mí. Yo, digamos, las veces que he analizado opciones de tercerización en costo, por lo general nunca me da, pues siempre es más barato, eh, yo directamente, pero eh, aquellos terceros pues se supone que tienen alguna ventaja sobre mí. Entonces, un caso puntual aquí en la compañía nuestra
el mantenimiento de toda la red de aire comprimido, nosotros lo decidimos tercerizar hace algún tiempo. Y aunque en costo, digamos, directamente tangible es más, pues, vale más, sí hemos notado pues una mejora en la disponibilidad de los equipos, que en últimas pues eso se traduce en mayor throughput, porque pues si los equipos se paran constantemente, estamos parando la planta y perdemos throughput, que es como el peor escenario. Y por otro lado está el tema de, pues hablaban de ensambladoras. Las ensambladoras, esa es una tendencia que yo sí veo mucho en las ensambladoras, de tercerizar todo. Uno va a una ensambladora y todos son terceros, el de mantenimiento es un tercero, el de personal es un tercero, casi que nada, o sea, casi que nada es de ellos. Que en términos de costo pensaría uno, pues costo como GEO, gasto de operación, pensaría uno que es más alto, por lo general es más alto, pero por un lado está el supuesto de que el otro sabe hacer mejor este tipo de cosas, que no siempre va a ser la verdad, pero en algunos casos sí. Y, y pues por otro lado es que digo yo que estas ensambladoras cuentan con presupuestos altos y están dispuestos a hacer esa inversión que no todas las empresas tienen forma de hacerlo. Entonces, en últimas creo que se hace bajo un supuesto que nos hace pensar que siempre va a implicar el mayor throughput, que en algunos casos sí puede ser, no siempre. En el caso del aire comprimido, como les decía, creo que así ha sido. Y por último, hay otra tercerización que ya yo creo que es como más un tema contable. Por ejemplo, me estaban ofreciendo en estos días una tercerización del servicio de aire comprimido como tal, donde los equipos no son míos, absolutamente nada es mío, sino que yo pago una tarifa por cada pie cúbico de aire generado. Pero entonces ahí ya entra pues un tema también contable, pues, donde yo tendré que analizar si me conviene más tener los activos, en fin, pero entonces el tema de la pregunta de outsourcing, creo que, como les dije al principio, depende y es un análisis pues ya muy puntual en cada caso. Pues no hay como una regla mágica que uno diga siempre es mejor outsourcing o siempre es mejor hacer las cosas uno solo. Ya depende de la situación de cada compañía, pienso yo. Oye, Eh, una pregunta, Daniel, perdón, ¿quién habla? Jorge, dale. yo, eh, yo creo que esa pregunta sí tiene una respuesta única y, y es que hay que hacer la tarea. O sea, uno no puede decir que el outsourcing es bueno o es malo, depende y la palabra depende es que si alguna condición sucede, la otra va a suceder, ¿sí? Causa y efecto. Entonces, el punto es que si yo me centro en mirar los costos unitarios, probablemente eso me va a llevar por un camino que no es muy promisorio, ¿sí? En general. Pero, por ejemplo, y arrancando de atrás para adelante, el foco, como lo mencionaba Matías, según las reglas o los principios del flujo, el primero es el que comúnmente olvidan las personas, y es que el flujo es la consideración principal de las operaciones. Entonces, cuando yo digo, le mezclo a eso algo del costo y demás, todo tiene un precio. Cuando yo hago un outsourcing, sí, me llevé, digamos, la mano de obra y todo eso afuera, pero aquí tengo que tener algo de inventario para suplir las necesidades del flujo que tengo. Por otro lado, cuando surgen los inconvenientes de calidad en un outsourcing, que son comunes, entonces, yo ya tengo esos materiales en mi planta. ¿Cuándo me doy cuenta de que el material tiene problemas? Generalmente en el ensamble. Y parar una línea de ensamble por una pieza defectuosa es casi el sacrilegio que se puede llamar pecado, ¿sí? Entonces, todo tiene su precio, pero la respuesta genérica para mí es, tiene que hacer las cuentas. Va a ganar más que lo que va a invertir en términos de tiempo o de costos o demás. Y en el insight,
de finanzas y medidores hay algo muy claro, es cuando usted se lo lleva para un techo distinto, porque así lo ponen bajo otra instalación, le mete algo más de incertidumbre al sistema en el sentido del transporte de allá para acá, la calidad de las piezas, aunque sean registrados como en buena calidad y etcétera. Y toda esa variabilidad, como lo mencionaba Matías, van o pueden afectar significativamente el flujo central de la operación. Flujo central me refiero a la línea de conversión, ¿sí? Entonces, más aún, si es un ensamble como tal, y recuerden que la forma que ofrece TOC para amortiguar un ensamble es con un amortiguador. Y ese amortiguador, cuando es de fuera, son piezas. Y ahora súmele a eso, ¿quién coordina el demonio? O sea, ¿quién está pendiente de que ese amortiguador está con las cantidades que requiere? ¿O quién dice que el amortiguador está muy pequeño porque ha penetrado mucho en la zona roja? Eso es más administración que en general se ve como overhead. Y el overhead es costo que no toca el producto. Y como no toca el producto, la percepción es a creer que eso se puede rescindir grandemente, ¿sí? Y la evidencia más grande es que usted puede no tener el gerente que tiene hoy, ¿sí? Uno más barato, ¿ya? Eso piénsenlo, eso es un outsourcing, ¿sí? Entonces, en términos prácticos, en términos de servicios, ¿sí? Para mí la cosa es la misma, la esencia es la misma. Sí, quizás mi mano de obra es en relación más costosa que alguien que tiene eso y lo hace todos los días, pero al final del día volvemos al, al back to square one y es, hombre, el flujo global, que es lo que se pierde de vista generalmente, es lo que debe comandar la decisión. Por eso yo digo que esa decisión es única, no tiene recoveco, simplemente es lo que voy a hacer favorece el flujo. Primera pregunta, ¿sí o no? Hombre, no sabemos. Bueno, investiguemos. Hombre, sí favorece el flujo, porque nosotros tenemos muchas interrupciones hoy. Ok, listo, entonces por ese lado está bien. Ahora miremos el lado del costo, porque fíjense que Daniel planteaba algo muy interesante, y es que yo puedo inclusive pagar más por el outsourcing, pero garantizo el servicio, que a veces con mis propios recursos, por alguna razón, no puedo, ¿sí? Esa decisión es de titanes, yo les digo, o sea, que vayan a pagar más por asegurar lo que asegure el flujo, eso es un análisis que yo he visto muy pocas veces. Realmente, no, eso cuesta más. Pero Démosle más eso, látigo a las personas que tenemos nosotros para que hagan lo que tienen que hacer. Entonces, eso que estás concluyo diciendo, diciendo, Jorge, ¿cómo? eso que estás diciendo ahora, ¿Sí? eh, o sea, la corta, pues ni siquiera a la larga, a la corta, en 2 semanas, 3 semanas, uno se va dando cuenta de que te sale más caro no haber pagado, porque de lo que estaba hablando es no tener la capacidad técnica para lograr la misma calidad de servicio. Por ejemplo, una cosa súper especializada que si la quisieras tener incorporada internamente, tenés que salir a contratar a alguien súper especializado. Y entonces uno dice o sea, tú dices, pues en vez de salir a hacer toda la contratación y tener a esa persona para hacer una cosa que cada 3 meses, cada 4 meses, es mejor voy y pago por el especialista, que es obvio, pues. Es como, eh, ¿por qué razón no paga por un taxi? No es mucho más barato Sí, que otra alternativa. Es obvio, es porque dice, bueno, perfecto, yo no quiero tener eso disponible todo el tiempo. Es que también cuando dijo Daniel lo de pagar más, es pagar más, que te sale más caro al mes, porque es sí, que no lo sé, sí, si te sale porque más caro al mes. Sí, o sea, me como, refiero a que por lo general
si lo miro en términos de gasto de operación, por lo general es mayor tercerizar, porque casi siempre pues yo puedo tener un equipo, hablando pues de mantenimiento, puedo tener un equipo que me vale X dinero al mes, y casi siempre si uno las opciones de tercerización pues que yo he visto, es más dinero al mes que desembolso para este fin. Ahora, habría que ver ya pues, lo que estamos hablando de garantizar el servicio y demás, que pues si a mí me dicen que yo por aumentar un poco el GO puedo aumentar el grupo en X porcentaje mayor, pues sería un buen negocio. Pero eso es lo que uno tiene que analizar bien. Yo, Sí, yo no sé si están todos de acuerdo conmigo. Javier está sin micrófono, no se está hablando con alguien más. No se está de acuerdo conmigo, pero lo que es una verdad como una casa, en el 100% de los casos ocurre, es que cuando tercerizas pierdes control sí. sobre esa operación. O sea, no hay manera de que uno tercerice y conserve todo el control, porque al final entonces no estás tercerizando. Sí, por eso me refería a que todo tiene un precio en el sentido de, tercericé un servicio o una pieza o demás, tengo que sufrir el rigor de amortiguar eso en mi instalación Bueno, con un pero amortiguador que me ayude a manipular esa variabilidad que antes no tenía. estoy de ¿Sí? acuerdo, pero entonces el argumento de costo va en contra. O sea, uno tercerizaría si es que te ahorras algo, pero si tercerizando te gastas más plata que no tercerizando, la única razón para eso es que no tenías la capacidad en primer lugar. Entonces, Así es. adquirir la capacidad te cuesta más caro al final. Sí, exacto, exacto. O sea que, Y, y el punto de vista, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que últimamente lo noto muy frecuente, y es que van a tercerizar todo el tema de la contabilidad, ¿sí? Y uno sí, dice, o dice, no, es que la contabilidad no es parte del flujo principal del negocio, como bien lo decía Matías, no es core business. Entonces uno pero, dice, pero espérate, ellos son los que registran si la cosa va bien o va mal. Generalmente no tienen esa visión, tienen la visión de ser una especie de auditoría de los costos y demás. Entonces, una vez que tercerizan la contabilidad y la cuenta es la que siempre se hace, yo tengo 5 personas en contabilidad que me valen X plata, el servicio de la contabilidad ya es menor que la suma de esas 5 personas. Pero cuando llega la pregunta de Matías de el control, ¿sí? Uno dice, ok, oiga, necesito para ya el reporte de cualquiera de los reportes que Finanzas provee. Ah, sí, señor, estamos en cola atendiendo también otros clientes y demás porque pues ellos no lo atienden a uno solo. Entonces, eh, estoy perfectamente alineado con Matías en el tema de decir, todo es por la maldición de que un recurso ocioso es un desperdicio al final del día. O su primo hermano que dice, para poderlos tener yo en mi nómina, quiero ver que estén 24/7 sudando, trabajando sí. Y todos sabemos que eso no es cierto. O sea, todos lucen ocupados, o sea, pero no no están conviene. trabajando permanentemente. Además, ni siquiera conviene. No, no. Entonces, sí, y pasó alguna de las cosas del oh shit. Y entonces, ¿cómo la resuelvo si la capacidad está al límite? No, no puedo. Y eso en producción, peor. Eso ya ni hablar de ese tema. Todo se debe resolver amortiguando y protegiendo el flujo central. Entonces, todas esas discordias, digamos, de voy a ahorrarme tanta plata porque además normalmente el proceso contempla sumar la asignación de los costos a la pieza. Y esos costos nunca se van a ir si yo saco la pieza para afuera, porque a las personas que hacían eso no los voy a despedir. Y entonces, de partida el análisis comienza chueco. Entonces, la lógica en cuanto a piezas se refiere, si a mí la materia prima me vale 10 hoy en día, puesto en mi planta lista para usarse, y un outsourcing me vale
8 puesta en mi planta, eso hay que mirarlo porque propone mejorar el throughput, porque le va a poner 2 pesos, 2 unidades más al throughput producto del uso de esa pieza. Eso es una Además que libera primera la parte. capacidad. La segunda parte es ¿Oíste, en el Jorge? flujo. ¿Qué necesito para garantizar el flujo? Y ahí es donde está nebulosa la cosa. Porque yo Dice puedo tomar Daniel, eso y montar un amortiguador en mi planta que me ayude a gobernar todo no, eso. pues yo no Y eso estoy. es válido y al final del día mi throughput subió. Para mí ese Dice, es el dice Daniel que criterio. además libera capacidad. eh, Pero no, en el caso que yo estuviera fabricando ese insumo, perdón, me faltó Mm, ese pedacito. pero libera una capacidad que no te va a generar. más O throughput. sea, tú necesitas un número de piezas para el flujo central. ¿Sí? Sí. Y ahora ese mismo número de piezas me la va a proveer un tercero. Pero resulta que efectivamente en el costo, sin la mano de obra, ¿sí? La materia prima contra el total del servicio puesto en mi planta es menor. Eso es a la vena del throughput directamente. Pero para proteger el flujo, que es lo que, repito, se olvida con mucha frecuencia, es que tiene que amortiguar ese flujo porque eso está hecho afuera. Y como dice Matías, yo no tengo el control de allá. El control me lo da, o el control me lo da un amortiguador interno. Lo que sea el amortiguador, tiempo, piezas, qué sé yo, capacidad. ¿Ya? Entonces, yo pienso que es eso, no hay que estigmatizar el outsourcing, ahí No, es que hacer la tarea completa, o sea, cuáles son las implicaciones de hacerlo. El problema actual es que nos quedamos a medias en el análisis. Llegamos al costo y eso nos dice que sí, entonces va para afuera. Lo externalizamos, pero ese va para afuera es habiendo asignado los costos a las piezas. Ahí arrancamos mal. ¿Sí? Ahora, en servicios como mantenimiento, ¿sí? Eh, yo particularmente pienso que aquellos procesos que son críticos, por decir el mantenimiento de la unidad con capacidad restringida, ¿sí? Yo eso, más por preferencia que por otra razón, yo preferiría tener eso bajo mi mando. Porque es que ese sí es el que me va a pegar en el caso de que no funcione bien. Y los otros del mantenimiento de fuera, pues pueden tener la experticia y demás, y uno los puede entrenar en que, mire, cuando se prenda esta luz roja de que el CCR está parado, deje lo que está haciendo y váyase para allá. Sí, eso también se puede lograr. Pero en principio es como ceder la necesidad de controlar que el CCR esté siempre arriba y rodando. Sí, entonces entonces yo, yo yo voy prefiero que eso sacando algunas conclusiones. que Yo, esté yo voy bajo mi sacando ánimo. conclusiones de de todo lo que hemos conversado, se me ha ido haciendo como más claridad respecto de condición número uno del flujo. Para asegurar el flujo necesito control sobre los factores críticos del flujo. Y a ver, abre el micrófono, Leonardo, y lo que me estás diciendo en el chat. No Ok, lo alcanzo. hola, buenas. Mira, yo lo que veo al final que podemos decir que no siempre las decisiones de externalización se considera el flujo. No mucho tomando como reflexión que las decisiones no pasan por mirar el flujo primero, ni Tú tampoco dices, por generar flujo. actualmente en las Sí, empresas. sí, la empresa, No, sí, sí. eso no te quepa Y, duda. Siempre estamos conversando aquí de cosas que hace la inmensa minoría. y pasa por mejorar indicadores locales, muchas ocasiones para disminuir riesgo del poder sindical. Yo lo he visto muchas veces, que finalmente muchas personas que se están asociando al sindicato y lo que hacen finalmente es que ponen línea de producción o van externalizando para disminuir ese poder. Y problemas en las áreas también. He visto que, no sé, mantención no hace su labor y empiezan a decir, bueno, externalicemos esto porque ya nosotros no podemos solucionar los problemas porque siempre tenemos problemas. Entonces, finalmente, eso hace
otras cosas, que sube el precio. Nunca he visto que finalmente la externalización, sobre todo en procesos productivos, sea más barato de lo que tenemos, siempre más caro. Y, y los tiempos de respuesta, y no, y más cómico aún, el que entra en la externalización empieza a preguntar a quién contratamos y empiezan a contratar a los mismos de mantención, asumiendo que con el líder de externalización van a mejorar. Es cómico ver eso. Yo lo he visto más de una oportunidad. Eso puedo aportar. Nosotros en Goldratt ya le hicimos este trabajo a algunos clientes de cómo manejar mejor su departamento de mantenimiento. Y, y es que ahí hay un incentivo que es súper perverso, que con esta mentalidad que está metida en la cabeza de tanta gente, que un recurso se usa un desperdicio, los de mantenimiento piensan que si ellos se muestran ociosos, alguien van a despedir porque sobra, ¿no? Porque sobra capacidad. Entonces, eh, una de las soluciones primero que hay que implementar es empezar a meter, o sea, es introducir adentro de la empresa, dentro de la cultura, el convencimiento de que un recurso ocioso no es siempre un desperdicio, sino que muchas veces es necesario. Doctor Goldratt siempre ponía como ejemplo en su charla hace muchos años el ejemplo de los bomberos. Entonces le decía, ¿y ustedes no le pagan a los bomberos un sueldo? Y dice, sí, sí les pagamos. ¿Y si les pagan para que estén trabajando? No, por favor, pues, los bomberos están trabajando solo cuando hay un desastre y hay un incendio, ¿no? Entonces siempre se ven que uno paga para que no esté trabajando la gente. Ya. Hacía siempre este ejemplo. Entonces llegó a Chile, 23 de marzo de 2006, en el Ritz-Carlton, haciendo su charla, y dice, ¿y ustedes le pagan a los bomberos? No, no me entendieron la pregunta. ¿Tienen bomberos? Sí. ¿Y no les pagan? No. ¿Que son voluntarios? Sí. Qué buena. Eso pasa en Chile, sí. Y yo, y me miraba y yo le decía, es que no se me ocurrió advertirte antes, que en Chile los bomberos son voluntarios. Entonces, me dijo, bueno, en otros países sí les pagan. No, no, era, fue gracioso eso. La cosa es que los bomberos uno les tiene que pagar por la misma razón que uno compra seguro. Uno no quiere usar ese recurso, pero en caso de emergencia lo quiere tener a la mano para salir de la emergencia. Eh, es el caso súper extremo y dramático, pero por la misma razón es que uno quiere tener capacidad protectiva en todos lados, pues. Es por la misma razón para proteger el flujo. Entonces, mi conclusión final era, consideración número uno, flujo. Todas las funciones sobre las cuales yo necesito control de decisión inmediata, o sea, que no me puedo demorar más allá de 15 minutos, media hora y que se ejecuten mis instrucciones, tienen que estar bajo mi control inmediato dentro de la empresa. Porque si yo consigo algún outsource, o sea, algún outsourcing que cumpla con esa condición, al final es un contrato dentro de la empresa. Le pueden poner el nombre que quieran, pero lo tengo contratado. O sea, no es un outsourcing que él toma la decisión de cuándo me atiende. Y, y esa es la consideración número uno. Después vemos cuánto me cuesta. Entonces, si yo contratara a la gente que necesito con las capacidades que necesito y pagarle el sueldo todos los meses, sale más caro que para las cosas que no necesito tanto control todos los días, sino que
Sale más caro que un contrato de servicio donde me cobran por la hora o por lo que sea, y entonces por hora sí me sale más caro, pero al final del mes me gasto menos horas que todo el mes completo. Entonces, pues ahí ya hay muy buenas consideraciones para ver cuál es, y tiene mucho que ver con el costo de transacción, pues, porque con WhatsApp es bastante más barato tener un outsource que le dice, oye, ¿cuándo puede estar aquí? ¿Mañana? Pues sí, cuando era por teléfono, por carta, o sea, no era mañana, la próxima semana. Hoy día hay muchísima tecnología que le permite a todo el mundo sincronizar mucho más rápido todo su tiempo. Entonces, pues el costo de transacción efectivamente ha reducido, se ha reducido mucho. Entonces, es bastante mejor tener una red de prestadores de servicios interconectados que empresas que todas sean individuales. Pero Me aún hace así acordar, hay muchas cosas que necesitan el control, entonces uno siempre necesita la capacidad interna me para hace esas acordar, cosas. Matías, de una experiencia con Eli Goldratt, que una vez estábamos reunidos y nos dijo, muchachos, he aprendido lo que significa mañana en Latinoamérica. Y nosotros, Mm. ¿qué significa mañana? Él dice, not tomorrow. No, not today, not Not, no, today. not tomorrow. O sea, yo mañana Ah, estoy allá. ¿Y eso qué significa? Que nunca llega mañana. ah. En No, pero fin, la definición era, ¿sabes lo que significa domani? no. Mañana en italiano. Ajá, Entonces dice domani es not today. Eso es ajá. seguro. Y Ahora, tampoco significa the day after today. sí, sí, sí. Significa en algún momento del futuro. Del futuro, No sí. sabemos cuándo. Eso es domani. Quisiera, Y quisiera, ah, mañana es domani, pero sin el sentido de urgencia que le ponen los italianos. ajá, ok. Quisiera aportarles también un ejemplo que yo uso con frecuencia en el tema de que hay recursos que tienen que estar ociosos la mayor parte de su tiempo, ¿sí? Pero que cumplen a cabalidad con la misión que se les asignó, y es las personas que son parte de los pits en una carrera de carros. Trabajan 6 segundos durante toda o no sé cuántos, pero no son segundos. Pero si esos segundos no se hacen debidamente, y además cada uno tiene una especialidad. Este quita las tuercas de la llanta, este pone la llanta, este el combustible, este no sé qué, para lograr que todas esas tareas que parecen imposibles se puedan hacer en esos 6 segundos. Del resto de la carrera, los tipos están comiendo, tomando café, No, quién y sabe qué, pero, preparándose. pero cuando les avisan que tienen que estar listos para el setup, están listos. Entonces, y a eso les pagan su salario completo independientemente de que sean los que menos trabajen en el equipo, ¿ya? Pero la misión está clara, o sea, si la misión es ganar la carrera, que eso equivaldría a proteger el flujo, ¿sí? Entonces, para eso necesito que usted esté disponible cuando lo necesite, en la cantidad que lo necesite y en la capacidad que lo necesite. Ujú. Y eso en las organizaciones es sacrilegio decirlo, en la mayoría, como dice Matías. Hay algunos que ya tienen una visual más holística, que entienden que usted tranquilo ahí. Y miren, en una experiencia práctica en una de las empresas que yo ayudé, y creo que de las mejores implementaciones que yo he hecho, al gerente general yo le pedí que firmara una carta diciendo que producto de la implementación del conocimiento de teoría de restricciones, nadie iba a salir despedido que no fuera por razones de haber violado algún valor o haber robado o haber una cosa de O esa. al Eso revés, estaba lícito. por ¿Sí? exclusión se tacha una sola razón: exceso de ¿Sí? capacidad o mejorar el costo. Entonces, y en un principio el gerente estaba reacio, después entendió y me dijo, ya entiendo, ¿por qué es que usted pide eso? Porque
porque la connotación negativa de despedir a los que más han mejorado es terrible. O sea, ese mensaje para todo, y la gente no es estúpida, la gente es muy sagaz en el análisis. O sea, Entonces, un mientras más poquito, estúpidos, menos se dan cuenta de lo que está pasando, entonces no caen en la cuenta. Pero si la gente es inteligente, entonces peor todavía la reacción. Tú despidas a sí, la gente, pues sobra capacidad, entonces los inteligentes que se quedan se las van a ingeniar para demostrarte que están siempre ocupados de hecho, y esa carta yo que la les falta guardo, gente. sí, yo la guardo como muchas de las cosas de valor y apego para mí, y me ha servido inclusive para mostrársela a otros gerentes y decirle, mire, esta empresa que vende tanto dinero, tomó esta decisión. Y aquí está, mire, aquí está la carta firmada por el gerente general. Y esto no es para decirle que usted es bruto, no, es para decirle que esa dirección tiene solución. En fin, yo creo que muy interesante el tema, y siempre da de qué hablar, porque esa decisión es muy común en las organizaciones, ¿sí? En las pymes, no tanto. En las pymes ellos quieren hacer de todo, realmente, y creen que son buenos para hacer todo, y eso lo asocian a que como yo soy yo mismo y yo voy a pagar menos por el salario y demás, a mí me va a terminar costando menos, ¿sí? Pero en empresas con alguna estructura ya un poquito más grande y de organización, el outsourcing está en la cabeza producto, repito, como resalta Matías, de la maldición de pensar que un recurso ocioso es un desperdicio. Y eso es el primo hermano de la asignación de los costos, y de los costos es decir, menos mano de obra, y ahí, esa es la seguidilla de cosas que pueden ser nocivas. Y pensaría, en un marco de referencia bien montado, bien evaluado, el outsourcing tiene mucho sentido si da beneficios. O sea, no Hay podemos decir que per muchas se, situaciones donde sí. sí, no podemos decir per se que No. hacerlo sea un demonio per se, no. Es un demonio por la forma en la cual estamos evaluando. Creería yo que para mí eso serían Perfecto. las Yo conclusiones creo a ofrecer que de la... es un súper buen resumen. Eh, hay más cosas que decir acerca de todo esto, porque Daniel Trujillo dijo algunas cosas entre medio que me llevaron a pensar en el pay-per-click, que uno de nuestros inventos, súper inventos, no lo inventó alguien más, pero y que viene a ser un outsourcing que es una oportunidad de negocio. Pero eso lo conversamos otro día. Les agradezco mucho pues, la conversación de hoy. Les deseo excelente semana. Nos vemos el próximo jueves. Un abrazo, hasta luego. Gracias. Chao, Chao, chao. chao Claro, a está bien. todos.